¿Es realmente la homosexualidad un pecado? La verdad, sí lo es. Sin embargo, el asunto no está en el pecado, el asunto está en lo que Dios hizo por el pecado. Primero, si una persona no conoce la Biblia, no cree en la Biblia, no conoce a Dios, ¿qué le importa lo que la Biblia diga respecto al pecado, respecto a su estilo de vida? No le importa nada. El apuntarle a una persona lo que dice la Biblia respecto al pecado difícilmente va a crear una buena reacción o va a crear una conversión. Entendemos que lo que lleva al arrepentimiento es el amor de Dios. ¿Qué tal si en lugar de apuntarle a las personas el pecado se le apuntara lo que Dios hizo con el pecado? Según 2 Corintios 5:19 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones o sus pecados y dándonos a nosotros esta palabra reconciliación. Estoy parafraseando. El asunto es que Dios mismo estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta más nunca sus pecados. ¿Por qué digo esto? Porque qué diferente es cuando una persona me pregunta, ay, ¿qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad? ¿Cierto que dice que es pecado? Yo le digo, sí lo dice, es pecado. Sin embargo, el punto no es el pecado. El asunto es que Jesús ya pagó ese pecado. Jesús no te está señalando, no te está apuntando, no te está cargando. Dios mismo no está condenándote por tu pecado. Lo que Él quiere que sepas es que Él tomó la condenación del pecado y tomó el pecado en sí y se lo echó encima. Él mismo estaba en la cruz recibiendo todo el pecado de la humanidad, recibiendo todo el castigo de todo lo que la humanidad hubiese hecho, separando y quitando todo lo que pudiese interferir entre tú y Él, porque te ama. El asunto no es el pecado, el asunto es que Él ya quitó el pecado de ti para que tú pudieras venir a Él en total libertad. Es que tú crees esa verdad, porque Dios te ama tanto como su propia vida, porque fue su vida la que Él dio por la tuya. Allí tú estás confrontando a la persona con un evangelio en amor, un evangelio en la solución y no en el problema. De hecho, el problema de la humanidad no era el pecado. El problema de la humanidad era la naturaleza pecaminosa. El problema de la humanidad es que nacimos con una naturaleza caída que nos llevaba a pecar. Y por eso a mí me encanta como dice en Colosenses 2:11, donde dice, y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión del Cristo. Es decir, el problema en sí era la naturaleza pecaminosa y según Colosenses 2:11, una vez que la persona creyó y nació de nuevo, esa persona es una nueva criatura que tiene una nueva naturaleza porque la antigua le fue quitada, le fue circuncidada, le fue arrancada la naturaleza de carne. Y por 1 Juan 3:9 sabemos que esa nueva criatura ya no tiene una naturaleza de pecado, sino que tiene la naturaleza del Padre, tiene una nueva naturaleza santa. Entonces, cuando a las personas se les presenta y se les dice que el asunto no es el pecado, sino lo que Dios ya hizo con el pecado, decirle, mira, sí, la homosexualidad es pecado. Sin embargo, el asunto no es ese. El asunto es lo que Dios hizo por el pecado. Esa es la buena noticia, que Él agarró tu pecado y el de toda la humanidad y el de toda la historia, se lo echó encima, allí lo condenó, lo canceló, lo pagó, lo juzgó y más nunca te lo va a poner sobre ti y más nunca te va a mirar por medio de tu pecado, porque Él te ama, porque Él quiere que vengas a Él y recibas su perdón. Él lo único que quiere es que tú creas que Él te perdonó de todo lo que tú hayas sido o hecho en tu vida. Es que tú aceptas esa buena noticia, que Dios hizo las paces contigo, que Dios te ama, que Dios quiere estar contigo. Allí su amor nos seduce y nos lleva al surrendering, al entregarle el corazón. Yo recuerdo varios puntos de mi vida. Uno, siendo ateo homosexual. Yo quería cambiar la homosexualidad por causa de lo que me había pasado en la infancia, el abuso sexual, pero no era algo que yo consideraba como, ay, qué pecado. A mí no me interesaba la Biblia, a mí no me interesaba nada. Realmente, para mí la Biblia era un libro mágico que se utilizaba para jugar la ouija, se le ponía una cinta roja en el medio, unas tijeras y se invocaban a los espíritus con la Biblia. Eso era el significado de la Biblia para mí. No tenía ningún valor, ninguno. Entonces que me dijeran en ese momento, no, que la Biblia dice que es pecado. A mí que me interesa lo que diga la Biblia. Entonces, decirle a alguien que no conoce la palabra, que no entiende la palabra, que no conoce a Dios, lo que la Biblia dice respecto a su vida, eso no genera nada. Sin embargo, cuando esa persona que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, que no le importa la Biblia, se le acerca con el amor de Dios, se le acerca diciéndole que hay un Dios que lo formó, que no es casualidad, que no es azar, hay un Dios que le ama, que te formó en el vientre de tu madre, que quiere estar contigo, que te ama tanto, que
que dio su vida por ti porque quiere que estés con Él por la eternidad. Es diferente. Yo recuerdo cuando yo vi La Pasión de Cristo por primera vez, yo esa película yo no tenía ni idea de lo que era, ustedes lo que me han visto aquí lo saben. Esa película para mí fue reveladora porque yo comprendí que Él había hecho eso por mí. A mí nadie me lo había explicado. Yo entendí allí que Él había hecho eso por mí para darme una nueva vida. Y yo, yo quería ya hacer algo por Él. Y recuerdo que al poco tiempo hablé con Dulce, mi vecina, que hoy día es mi madre espiritual, y ella me dijo que sí, que lo que yo había visto era verdad, que Él había hecho eso por mí. A los pocos días tengo mi encuentro con Dios por medio de la Biblia. Yo le hice Dulce me dijo, cuando entiendas que el Padre y Jesús son la misma persona, allí va a pasar algo. Y yo dije, pues qué bueno. Dije yo, pero no entiendo. Y en ese momento yo le dije a ella, Dulce, es que solamente un padre puede hacer eso por sus hijos. Y Jesús fue el que lo hizo. Entonces Jesús y el Padre son el mismo. Dios es uno. Y en eso yo abro mi Biblia, la Biblia que ella me había dado para leer. Y cuando la abro, leo donde dice, porque el Padre y yo somos uno. ¡Ah! ¡Wow! Ahí ocurrió mi conversión, mi mente se abrió. Y en ese momento la Biblia dejó de ser un libro interesante. Primero, era un libro poco importante. Cuando estoy hablando con Dulce es un libro interesante. Y en ese momento que tengo este encuentro con Dios se convierte en un libro vivo, en la palabra viva de Dios, y Dios comienza a hablarme por su Biblia. Y allí la Biblia toma otro nivel, toma otro valor en mi vida. Allí lo que diga la Biblia para mí es importante. Entonces, muy diferente es cuando se le llega al mundo queriendo imponerle lo que la Biblia dice cuando el mundo no conoce a Dios, y muy diferente es cuando se expone al mundo a la presencia y al amor de Dios, y entonces Dios obra en el corazón de esa persona y allí la Biblia toma el valor que ella realmente tiene. Pero mientras tanto va a ser un libro místico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se le ha querido imponer Biblia al mundo. Muchas veces se le ha querido imponer Biblia a no cristianos, y eso no tiene sentido. No tiene sentido, eso no va a generar nada. Muy diferente es cuando se les toca por medio del amor de Dios, porque es el amor de Dios es la misericordia de Dios, el amor de Dios lo que lleva a arrepentimiento. Y una vez la persona tiene un encuentro con Dios, entonces es Espíritu Santo el que le da convicción de pecado. Si no, la persona sencillamente va a luchar y va a pelear contigo y te va a rechazar a ti, a tu Dios y a tu mensaje. Por este día yo entiendo que ese pasaje de 1 Corintios 5, que es 1 Corintios 5 y 1 Corintios 6, que es tan famoso porque se ha utilizado tanto para machacarle a la comunidad LGBT, que son unos pecadores, que están desviados, que qué sé yo cuántas cosas se han dicho. Ese capítulo de 1 Corintios 5 y 6 no está dirigido a no cristianos, no está dirigido al mundo. Si ustedes se fijan acá, yo creo que esto lo leí en otro video, pero lo voy a compartir de nuevo. 1 Corintios 5 dice, efectivamente se oye que hay entre ustedes fornicación, y una fornicación tal que ni aún entre los paganos se menciona, a tal extremo que un hijo toma a la esposa de su padre. Pero ustedes están hinchados por el orgullo en lugar de lamentarse para que sea expulsado entre ustedes el que ha llevado a cabo semejante acción. Aquí está hablando de una persona dentro de la iglesia que está fornicando con la mujer de su papá. Y Pablo está llamándole la atención a la iglesia. ¿Okay? Y luego dice, su canción es buena, no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera, okay. Luego dice, les he escrito por carta que no se junten con fornicarios, 1 Corintios 5, pero no me refiero, escuchen bien, no me refiero a los fornicarios que están en el mundo, es decir, les he dicho no se junten con fornicarios, pero no me refiero a los fornicarios que están en el mundo, ni a los codiciosos, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque de otra manera ciertamente les sería necesario salir del mundo. Es decir, esto que les estoy diciendo no es para la gente del mundo. Entonces, cada vez que los cristianos han salido a decirle a un homosexual, tú sabes lo que tú haces no le agrada a Dios, ¿qué estás haciendo? Eso no tiene sentido, no tiene pie ni cabeza. O que le digas, no, tú sabes que lo que estás haciendo es pecado, o que tu vida es un pecado, o que la paga del pecado es muerte. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza, porque este texto no era para el mundo. Luego, más adelante, él dice, sino que en el versículo 1 Corintios 5:11, sino que esto que les he escrito es para que no se junten con alguno que llamándose hermano sea fornicario, estafador, idólatra, calumniador, borracho, ladrón. Es decir, aquí le está haciendo un llamado a aquel cristiano
hipócrita que está dentro de la iglesia pecando a voluntad, orgullosamente, de forma jactante, y que se hace decir cristiano. Es decir, yo hago esto, hago lo otro, hago lo que me da gana, pero yo soy cristiano. Esa es la persona contra la que Pablo está hablando acá. Y más adelante el pasaje continúa que sabemos que la Biblia no fue escrita en capítulos, pero acá se separa el capítulo 5 del 6, pero realmente eso no está separado, eso fue una sola carta. En el versículo 6 entonces dice, el capítulo 1 Corintios 6, 9, el famoso capítulo dice, ¿o no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de los cielos? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Está dirigiendo esto a la iglesia. Esto se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo al mundo. Y luego el versículo 11, que es el versículo que me encanta, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, la buena noticia acá es que Él lava, justifica y santifica a no importa qué pecador. Entonces, este pasaje se ha utilizado para evangelizar, y lo pongo entre comillas, al mundo. El pasaje de 1 Corintios 6, 9. Y eso no tiene ni pie ni cabeza. O sea, decirle a una persona, no sabe que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. No se está refiriendo al mundo. Se está refiriendo a aquellos que dentro de la iglesia siguen una vida de forma orgullosa, practicando el pecado, haciéndose llamar cristiano. Si se refiriera al mundo, no hiciera la acotación que hace en 1 Corintios 5, 10, donde dice, no me refiero a los del mundo. Porque la gente en el mundo, aunque tengan una vida perfecta, de todos modos no entrarán en el cielo, porque al cielo, como lo he dicho, al cielo no entrará ningún homosexual y ningún heterosexual tampoco. Porque al cielo no entran por un tema de sexualidad, al cielo solamente entran las nuevas criaturas. Al cielo solamente entran aquellos que creyeron en Jesús y fueron transformados en nuevas criaturas. Y al infierno lo mismo, al infierno no van las personas por su pecado, al infierno va la gente por no haber aceptado, por no haber creído lo que Jesús ya hizo por su pecado. Y la transformación de la resurrección. Esa es la realidad. Entonces, no se está refiriendo a la gente que está en el mundo. Pablo no se está refiriendo a toda la gente que puede estar hoy día en la marcha del orgullo gay, porque hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay. Entonces, él no se está refiriendo a toda esa gente allí. A toda esa gente, Jesús ya le borró sus pecados. A todos. No hay ni uno solo de ellos a los que Jesús ya no haya perdonado. Y lo dice 1 de Juan. Lo voy a buscar acá. 1 de Juan 2.2 dice... déjame buscar un segundo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la expiación, Él es la paga, Él es la factura cancelada por nuestros pecados y los de todo el mundo. Es decir, que toda esa gente que hoy día puede estar marchando, celebrando una vida de pecado, independientemente de lo que sea, independientemente de que estén ahí, que estén celebrando, no, o mejor dicho, lo que la iglesia ve que toda esta gente está celebrando como una vida de pecado, Dios se los perdonó completitos. No hay ni un solo pecado de toda la gente que se encuentra en el planeta en este momento que no haya sido perdonado por Cristo Jesús, salvo la incredulidad. Es el único pecado no perdonado, el no creer que la obra del Espíritu Santo, el no creer lo que Jesús hizo en la cruz en la resurrección, es lo único que no es perdonado, porque si no crees, pues ¿qué más se puede hacer por ti si la salvación es por fe? Entonces, el asunto es que si le presentáramos al mundo el mensaje de reconciliación, que es que ya Dios hizo las paces con ellos por medio de Jesús en la cruz, la historia sería diferente. Si tú le pudieras decir a alguien que te diga, sí, pero es que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Sí, es pecado, pero el asunto no es el pecado, el asunto es que Él ya pagó por tu pecado. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que independientemente del pecado que tú detengas, así quitemos este y te saquemos cualquier otro, independientemente, ese no es el punto. El punto no es señalar tu pecado, sino señalarte que Jesús tomó todo lo que tú hayas hecho durante toda tu vida, aquello de lo que te avergüenzas, te arrepientes, aquello hasta lo más mínimo y escondido, todo lo tomó Él, lo pagó y lo quitó de entre ustedes para que nada te pueda separar de su amor por ti, porque Él te ama y quiere tener una relación contigo, quiere vivir en ti, quiere ser uno contigo, Dios quiere ser tu Padre, Espíritu Santo quiere hacerte su templo porque te ama, porque eres la razón de sus pensamientos. Esa es la verdad. Allí la persona es confrontada con el amor de Dios. Ahí la persona ya no se trata
de si Dios acepta o no acepta a la humanidad. Dios acepta a todo el mundo. Se trata más bien de si la humanidad acepta lo que Dios hizo por ellos en la cruz y en la resurrección de Jesús. Ese es el mensaje de buenas nuevas. Ese es el mensaje de salvación. Lo que ya Dios hizo por el pecado. No apuntarle a la gente su pecado. Y lo repito, ¿la homosexualidad es pecado? Sí es pecado. También la preocupación, también la inquietud, también la mentira, también la codicia, también los malos pensamientos sexuales cuando un hombre mira a la hermanita en la iglesia que no carga la falda muy larga y entonces por eso le manda a poner faldas más largas o porque no logra controlar su lujuria. Aquí no hay nadie que pueda señalar a otro de pecado cuando no está él mismo teniendo pecado en sí. Porque aquí todos somos pecadores por causa de nuestra naturaleza. Sin embargo, en Cristo Jesús ya Dios nos llama santos, limpios, justos, sin mancha. Nos dice que Él borró nuestro pasado y nos dejó como si nunca lo hubiésemos cometido. Nos da una nueva naturaleza para que ahora seamos uno con Él y aprendamos lo que era el verdadero diseño original. Que estoy convencido, como lo he dicho, no es hombre y mujer. Para mí el diseño original no es hombre y mujer. La heterosexualidad para mí no es el diseño original. Para mí, cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se separaron el uno del otro. Cuando ellos pecaron, se separaron de Dios. El diseño original no es volver a la mujer, o el hombre o la mujer volver al hombre. El diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar en esta nueva vida por Espíritu Santo. Ahí, Espíritu Santo te da convicción de pecado y te da revelación de verdad y te lleva a una vida completamente diferente a la que jamás hayas conocido y que es superior a todo lo que hayas experimentado. Pero es necesario solamente ser expuesto a su amor y su presencia, que han sido las dos cosas que me impactaron a mí cuando estaba más hundido en el pecado. Fue su amor y su presencia. Su presencia, aquel día que por medio de Yubiris y Leo pude ver la presencia de Dios en ellos tan fuerte que quise conocer a Dios como ellos lo conocían, a pesar de yo estar tan perdido. Y cuando por medio de Luigi me mostró Dios que aún le interesaba mi vida, a pesar de lo que yo estaba viviendo, pero que Él no podía ayudarme porque mi Salvador era Jesús, pero mi Señor era yo. Ese día, el amor de Dios por mí, a pesar de la cantidad de marramucia en la que yo me encontraba, me venció, me conquistó y pocos días después, saliendo de casa de un hombre con el que me había acostado, le entregué mi corazón al Señor y le dije, ¿sabes qué? No puedo más. Ya no me importa nada, solo quiero seguirte. Y allí entonces Dios obró en mí, cuando le entregué mi corazón. No fue cuando entendí mi pecado, fue cuando entendí su amor por mí a pesar de mi pecado. Esa es la buena noticia, que Él ya nos perdonó y delante de Él en Cristo Jesús estamos limpios y sin mancha. Y entonces Espíritu Santo nos da la libertad, o mejor dicho, nos da una nueva vida, nos hace sus hijos, nos hace su templo, nos hace uno con Él y lo que se experimenta en esta nueva vida es superior en todos los sentidos a todo lo que jamás se haya vivido. Fiestas, sexo, drogas, relaciones, codependencia, dinero, fama, celebridad, nada supera a la vida y a la plenitud que hay en Cristo Jesús. Y esto es algo que se vive, no es algo que se dice, es algo que se experimenta. Yo te digo a ti, si por alguna razón te llegó este mensaje, yo no te puedo explicar a Dios, no te puedo explicar su amor por ti. Es necesario que le abras el corazón y lo experimentes. Es necesario que le abras el corazón, que comprendas que ya no hay nada que te separa de Él porque Jesús pagó absolutamente todo y quitó todo lo que pudiera estar en el medio cuando fue a la cruz por ti, porque quería traerte de vuelta a Él, porque te quieren para siempre, porque quieren una relación contigo, porque te aman. Esto es como la electricidad, sabes que está ahí, pero no es hasta que te electrocutas que entonces vas a saber que es verdad. Es necesario que te conectes con Él, que le abras tu corazón y le digas, Señor, te abro mi corazón, creo que me amas, creo que realmente quieres una relación conmigo, creo que pagaste por mis pecados, aunque no entiendo realmente todo, te abro mi corazón, Jesús, ven a mí, quiero una relación contigo. Y déjalo hacer, porque Él es Dios y Él está vivo y Él te ama. Dios te bendiga. Bye.